un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Como ustedes, nosotros hemos escuchado más veces de las que se puede recordar que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aunque la función de la historia no es desestimar afirmaciones que tenemos arraigadas, hoy, en el hilo de la historia, vamos a profundizar sobre esta idea para darnos cuenta de la cantidad de palabras que puede desencadenar una imagen. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast de historia que producimos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central junto a 101.5 Costa Rica Radio. Les saluda Randall Chávez y hoy me acompaña mi compañera Seidy Salas. Pero bueno, ¿qué tienen que ver las imágenes con la historia? ¿Una imagen dice más que 1000 palabras o detrás de una imagen hay miles de palabras que nos permiten comprenderla? Las imágenes pueden hablar del pasado tanto como nos hablarían una carta, un periódico, una entrevista o un documento que nos encontramos en un archivo. Recientemente, algunos historiadores e historiadoras han empezado a responder preguntas como estas y hoy tenemos en nuestro estudio virtual al doctor Kevin Coleman, uno de los historiadores que ha dedicado su carrera al trabajo con fotografías. Así es, Seidy. El profesor Coleman es amigo del CIAC desde hace una década y desde entonces nos ha acostumbrado y hecho mucho más conscientes sobre la importancia de las imágenes en el estudio del pasado. Nos ha hecho empezar a comprender las imágenes mucho más como documentos y menos como ilustraciones históricas. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, el profesor Kevin Coleman se ha especializado en Historia de América Latina y actualmente trabaja en la Universidad de Toronto, Canadá. Además, hizo una investigación doctoral en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, en la que argumentó que las personas que trabajaban en las compañías bananeras de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX se representaron a sí mismas mediante la fotografía, con lo que nos muestra una manera distinta de comprender el pasado de la región. Ciertamente un pasado político y económico, pero también cruzado por la cultura visual, una temática sobre la que ha impartido clases en los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Panamá y también en Costa Rica, y sobre la que ha publicado más de una decena de artículos y algunos libros. Profesor, el tema que ha desarrollado en sus trabajos es gigante, es la historia del capitalismo. Pero este tema usted no lo ha analizado en abstracto, sino que nos ha ofrecido una manera para comprender el pasado del capitalismo en nuestra región, en América Latina. Y esta manera es a través de una fruta que nos caracteriza a muchísimos países de la región, que es el banano. Quisiera que nos cuente cómo es que la historia del capitalismo se traduce en América Latina, en la América Latina del siglo XX, en un tema tan importante para la región como lo son las plantaciones bananeras. Bueno, muchas gracias Randall y Seidy por haberme invitado. Sí, la historia del capitalismo en Centroamérica hay una historiografía muy grande y dentro de esa historiografía hay muchos historiadores que se han enfocado en las bananeras. Por ejemplo, la cuestión del obrero, de la historia laboral, cómo se ha producido una fruta tan barata para consumidores en los Estados Unidos y cuáles son los mecanismos para producir cómo construir un enclave extractivo en otro país. Entonces, eso vincula con otro tema, la soberanía de otros países, el imperialismo, cómo es que se maneja una empresa de Boston, sus plantaciones en Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Costa Rica, etc. Bueno, dos temas, ¿verdad? Ahora hay otro tema,
la raza, o sea, cuestiones raciales dentro de la empresa. Los ingenieros, los mandadores, etcétera, al principio eran todos gringos y la fuerza laboral era mestiza, indígena, afrocaribeña, y la empresa manejaba, o sea, dividía sus trabajadores por líneas raciales. Philippe Bourgois, Avi Chomsky han trabajado mucho sobre esos temas. Y luego la cuestión del género. ¿Cómo es que se reproduce la fuerza laboral? O sea, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres y también de los hombres dentro de sí, o sea, las masculinidades? Laura Putnam, por ejemplo, trabajó mucho en este tema en Costa Rica. Otro tema en la historia medioambiental, el cultivo del banano una plantación es como una máquina para cultivar una sola cosa. Entonces, le quita la biodiversidad y eso invita a una cuestión tecnológica de pesticidas, de abonos, etc. Y entonces el John Suluri, por ejemplo, escribió un libro importantísimo sobre la cuestión ecológica. Entonces, mi intervención ha sido de vincular esa historiografía con la cuestión visual. Y sobre todo me enfoqué en la cuestión de la soberanía, cómo es que el soberano toma decisiones y establece un espacio casi fuera de la ley o mantiene su propia ley dentro del enclave, pero también dentro del país. Y por eso tenemos la palabra las repúblicas bananeras. Quiere decir que una empresa tiene más poder que el mismo presidente de una nación. Así que, y tenemos muchos casos emblemáticos. Colombia, la huelga de 1928 y la masacre, patrocinada por el Estado colombiano y la United Fruit Company. Tenemos también el golpe de Estado de 1954 en Guatemala y el papel importantísimo de la United Fruit Company, la CIA, el Departamento del Estado. Y también la huelga bananera de 1954 en Honduras. O sea, el golpe de Estado en Guatemala y la huelga en Honduras estaban transcurriendo al mismo momento. Y yo intenté argumentar que esa huelga en Honduras fue una manera de proclamar su independencia, que fue el momento en que los trabajadores se declararon independientes de los Estados Unidos y también el país se declaró casi independiente de los Estados Unidos. No sé si me doy de explicar. Sí, claro, profesor, pero queríamos profundizar un poquito más en por qué usted escoge y decide trabajar desde las fotografías. Definitivamente toda esta historia que nos está contando nos ayuda a comprender cómo toda la producción del banano nos muestra, nos permite ver como en un laboratorio todas estas fases y aspectos del capitalismo. Pero usted además decide hacer este encuentro entre la historia y la fotografía. Y nos gustaría que nos contara un poquito más cómo es esa relación y cómo es que las fotografías, en este caso,
nos permiten tener este acercamiento a la historia. Sí, la fotografía es una fuente muy interesante, es una fuente de conocimiento histórico, pero es algo más. O sea, la foto es producida por un mecanismo, sí, un mecanismo, digamos, un aparato, pero también es producida por un artista, por un fotógrafo. Entonces, la foto conviene, digamos, la ciencia, la física, la óptica, la química, independientemente del fotógrafo. O sea, pero la fotografía es una selección del espacio y del tiempo, hecha por el tipo que dispara la cámara. Entonces, por un lado tenemos lo que se llama la indexicalidad de la fotografía. Es decir, que cada foto señala a lo que estaba delante de la cámara en un momento dado, en un momento específico. No se puede dudar bueno, se puede dudar, pero la foto al fondo tiene un enlace o una relación física con el espacio y el tiempo. Por eso Talbot, por ejemplo, un inventor de la fotografía, le llamaba el lápiz de la naturaleza. Y el mismo nombre, fotografía, quiere decir escribir con luz. Fue como si la naturaleza estuviera escribiendo por ella misma. Entonces, por ese lado, tenemos una generación de historiadores de la fotografía que ha buscado ese archivo visual como una base de evidencia, aporte más información sobre las costumbres del pasado, etc. Pero si nos quedamos ahí con la fotografía como otra fuente de información, vamos a perder muchísimo. Entonces, la fotografía como un producto artístico resulta de cierta selección del mundo y complica inmediatamente su promesa de conducirnos de manera directa al pasado. No nos permite ese acceso que nos promete. Entonces tenemos que tomar en cuenta la intencionalidad del fotógrafo, los deseos interpretativos de los espectadores y también en el caso de fotografías de seres humanos y otros animales, el papel del sujeto retratado, que puede rechazar ese encuentro con el fotógrafo o puede engancharse con el fotógrafo en algún momento, pero tiene cierta libertad de cómo se resulta tal fotografía. Entonces, sigo así porque puedo decir más. ¿Paramos o sigo? Bueno, a mí, por ejemplo, me genera curiosidad en este caso concreto saber quiénes eran, en este caso concreto de la historia del banano, quiénes eran los fotógrafos y quiénes eran las personas fotografiadas y cómo ha llegado usted a encontrar ese tipo de materiales. Sí. Bueno, habían 3 clases, digamos, de fotógrafos. Fotógrafos empleados por la empresa, por la United Fruit Company. La empresa dejó una colección de 10,000 fotografías en el archivo de la Universidad de Harvard. Es una colección muy bien cuidada, muy importante, pero con ciertas limitaciones.
es la perspectiva de la empresa. Y habían otros fotógrafos que eran locales de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y Costa Rica. Ellos eran fotógrafos de estudio, o sea, la gente llegaba a retratarse por la primera comunión, la boda o otro momento, pagaban al fotógrafo, se vestían en sus mejores ropas y luego, no sé, colgaron la foto en una pared. Pero esos fotógrafos también salían a las calles a fotografiar algunos momentos políticos y huelguísticos, etc. Y la tercera clase de fotógrafos eran del periodismo, del fotoperiodismo. Y bueno, por supuesto, ellos llegaron un poco más tarde, pero había muchos que fotografiaban las plantaciones, venían de Cuba, de los Estados Unidos, de México, de Colombia, etc. Y nos dejaron un registro visual público de lo que estaba pasando en las plantaciones. Bueno, estamos conversando con el profesor Kevin Coleman, historiador y especialista en América Latina. Estamos conversando sobre historia, fotografía y bananos. Vamos a una pausa y ya casi volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Esquimores. Por mucho tiempo. Estamos conversando con el profesor Kevin Coleman, historiador especialista en América Latina y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Toronto, en Canadá. Pero hoy no solamente hemos invitado al profesor Coleman por su trabajo como historiador de América Latina, sino porque en los últimos años ha estado particularmente activo en lo que conocemos como historia pública. Es decir, en todo aquello que hacemos los historiadores y las historiadoras que nos relaciona con un público mucho más amplio que el de nuestro entorno académico, tal y como constantemente tratamos de hacerlo acá, en el hilo de la historia. Por eso, profesor, yo quisiera que nos cuente cómo es que este trabajo que nos ha comentado en la primera parte de nuestro programa ha terminado convirtiéndose en esto que llamamos las humanidades digitales. Es decir, cómo hacer para que la investigación se convierta en otro producto distinto al libro o al artículo que conocemos tradicionalmente, y cómo lo está haciendo usted ahorita con las fotografías en una propuesta de página web bastante novedosa y muy interesante. Sí, bueno, gracias. Ya estoy trabajando en un proyecto que nosotros llamamos Visualizando las Américas, Visualizing the Americas. Y bueno, por un lado, investiga la historia del capitalismo a través de la producción y el consumo de una sola mercancía, el banano. Por otro lado, bueno, y por ese lado tenemos una historia popular, digamos. Por otro lado, nosotros estamos preservando documentos y archivos amenazados, digamos, muy delicados, que son fundamentales para comprender esa historia del capitalismo en América Latina. Entonces, estamos digitalizando esos archivos y llevándolos al público de manera gratis y preservándolos por siempre con la biblioteca de la Universidad de Toronto. Entonces, el investigador de Costa Rica no tendrá que viajar a Toronto, no tendrá que pagar
para acceder a esos archivos, sino nosotros, un principio, una meta del proyecto es siempre mantener ese archivo, mantenerlo para el público, no privatizarlo, digamos. Entonces, por un lado, tenemos la página web con varias entrevistas con historiadores, tenemos la presentación de varios ejes o varias ejes. Ejes es masculino, ¿no? Varios ejes analíticos, tales como la ecología, la historia obrera, género, raza, etc. Y también escogimos ciertos momentos muy importantes, como la huelga de 1954 en Honduras, la masacre bananera de 1928 en Colombia, y la época anterior al neocolonialismo. O sea, cuando se producía bananos, cuando los poquiteros producían bananos en Centroamérica. Ellos eran los dueños de sus terrenos, eran los dueños de su fuerza laboral. Ellos podían escoger cuándo vender la fruta y cuándo quedarse con ella para el consumo de su familia o sus vecinos. Entonces narramos esa historia de los poquiteros y luego de las repúblicas bananeras, de los momentos claves, para una audiencia, yo diría, de estudiantes de la secundaria y de estudiantes de licenciatura, pero no es para profesores de historia, es para el público, ¿no? Los profesores sí van a aprender algo, es un resumen, es una historia sencilla, pero basada en la historiografía más reciente. Y los archivos son para todos, el público y los especialistas. Nosotros ahora estamos conservando el archivo de fotografías de Rafael Platero Paz, un fotógrafo salvadoreño que trabajó por, casi 50 años en El Progreso, Honduras, y nos dejó como 30,000 fotografías de los trabajadores, de las familias, de los eventos políticos en Honduras. Y también conseguimos 100 años de cartas internas de la United Fruit Company. Esas cartas, esos son documentos muy especiales conseguidos por el antropólogo Philippe Bourgois. Él los robó, los liberó, mejor dicho, del archivo de la empresa en Panamá en, 1984. Y nos ha donado su colección de cartas internas a la Universidad de Toronto. En la página web proponías que era como una decolonización del archivo. Así es, gracias Randall, así es. Y nosotros creemos que la fotografía no puede ser privatizada, o puede ser privatizada hasta cierto punto, pero los documentos históricos son patrimonio de todos. Y nosotros creemos que es mejor abrir el acceso al público y no cobrar nada. Siempre guardamos los originales en la biblioteca bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad, etc. Pero las copias digitales son para todos. Y podemos generar nuevas historias a través del acceso a esos documentos. Profesor, y además de este esfuerzo de la página web, que nos parece que ya de por sí va a ser muy atractivo para este público que usted nos contaba, también va a salir un documental. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso de llevar la fotografía a las cámaras del video. Bueno, sí, la fotografía o el documental es basada
en una sola fotografía de ese archivo de Philippe Bourgois. El documental se llama Las fotos que no alcanzamos a ver. Es la historia de una fotografía de 5 hombres que se vestían de sus mejores ropas en 1928 en Colombia. Se retrataban y quizás regalaron esa foto a sus familiares, a sus parientes. Pero luego la empresa utilizó esa misma fotografía para identificar y eliminar esos líderes huelguísticos. Entonces el gerente de la empresa escribió sobre la emulsión de la foto una sola palabra, out, y la escribió 2 veces sobre 2 hombres, las caras de 2 hombres. También identificó cada hombre retratado por un número, 1, 2, 3, 4, 5. Luego escribió una carta explicando el significado de la fotografía, identificando los números con nombres. Y luego explicó que habían matado a uno de esos hombres y otro habían metido preso por 14 años. Entonces, nosotros no hubiéramos sabido nada de ese uso de la fotografía, mucho menos de esa fotografía, si no fuera por el antropólogo Philippe Bourgois, que la descubrió y la sacó del archivo de la empresa y luego me dio permiso para trabajarla. Entonces, a través de esa fotografía, nosotros narramos la masacre de 1928, porque esos eran líderes huelguísticos involucrados en ese momento en Colombia. Y luego, no es solamente que narramos la masacre, sino nosotros estamos intentando explicar cómo se mutila el archivo fotográfico, cómo se mutila el conocimiento histórico. Y es a través de esos mecanismos archivísticos de la empresa, escogiendo sus documentos, escogiendo sus fotografías y publicando cosas como los huelguistas comunistas que estaban revoltosos, etcétera, etcétera. Pero también es muy interesante que el militar encargado de sus tropas y de la masacre también publicó la misma fotografía en su libro un año después, en 1929. Entonces, yo encontré la misma fotografía en el archivo privado de la United Fruit Company en Panamá y en el libro publicado por el general Carlos Cortés Vargas en 1929 en Colombia. La mismita fotografía. La única diferencia es el orden de los números. Pero los nombres son exactos, la fotografía es la exacta y la letra. Me parece que el general Carlos Cortés Vargas tenía un ejemplar de la foto y escribió sobre su emulsión. Y el gerente de la empresa, Thomas Bradshaw, tenía otro ejemplar de la misma fotografía y él también escribió sobre la emulsión. Y eso nos ayudaría a explicar cómo es que tenemos la misma fotografía de dos fuentes distintas. Bueno, me parece un ejemplo riquísimo para entender realmente cómo una fotografía nos puede contar todas estas historias tan complejas y nos puede traer al presente todo ese pasado que conforma la realidad de nuestros países. Randall. ¿Cómo es que el profesor Kevin Coleman lleva todo esto que nos ha contado el día de hoy hasta sus investigaciones? Visítenos en la página web del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, ciac.fcs.ucr.ac.cr. Allí, en la sección de libros electrónicos, usted podrá descargar de manera gratuita nuestro libro Historia Global y Circulación de Saberes en Iberoamérica,
que contiene el capítulo Fotografías de una plegaria, el archivo visual y la historia obrera latinoamericana, de nuestro invitado de esta noche, a quien le agradecemos muchísimo por la exposición tan clara que nos ha hecho. Muy buenas noches, profesor, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes que nos escuchan por acompañarnos esta noche. Siempre pues agradecemos mucho esta compañía y les recomendamos también que le cuenten sobre este podcast a todas las personas que ustedes conocen y saben que están interesadas en conocer más de la historia. Les recordamos que El Hilo de la Historia es el podcast sobre historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio, y que puede volver a escuchar este episodio en nuestro perfil de Facebook y también en la página web y en Spotify. Hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.